queridos amigos del Reino de Dios, es un placer saludarles. Estamos nuevamente aquí con ustedes, listos para compartir este mensaje. Un cordial saludo para cada uno de ustedes. Y no sé, Noé, ¿te gustaría compartir saludos? Sí, gracias, bienvenida Gemma, bienvenidos amigos. A mí me gustaría mandar un saludo muy cariñoso hasta San Luis, Missouri, para Abby Ortiz, donde quiera que estés. Sé que nos vas a mirar, nos vas a escuchar. Un saludo muy cariñoso para ti, Abby. Saludos, Abby. Pues bueno, Noé, estamos listos para comenzar. Queremos ya saber de qué va a tratar este mensaje, pero no sin antes, Noé, quisiéramos dejarles saber a cada uno de nuestros amigos que ahora los videos van a estar saliendo no como estábamos haciéndolo cada semana, sino ahora va a ser cada 2 semanas. Así es que no piensen que nos hemos retirado ni nada de eso, Sí. Noé, pero que vamos a estar ahí. Se nos han atravesado cuestiones de trabajo personales, pero que con mucho cariño y mucho amor estamos aquí listos para compartir estos mensajes. Me gustaría saber, Noé, ¿de qué nos vas a hablar en esta ocasión? Hoy vamos a hablar de un tema espinoso, porque vamos a hablar sobre la iglesia y el reino de Dios, así, separado. Pero vamos a ver cuál es el papel de la iglesia dentro del reino de Dios. Ah, sí, definitivamente es interesante porque iglesia y reino de Dios, ¿qué no es lo mismo? Me gustaría decir que es lo mismo, pero no, es algo separado, es algo diferente, y para mí es primordial de que mis hijos lleguen a conocer esa diferencia, para que ellos puedan ser felices en su camino espiritual, para que ellos no corran el riesgo en el que hemos caído muchos de nosotros, que algunos ya salimos, pero que hay muchos todavía en esa misma situación de creer que porque se es parte, que porque se es miembro de una iglesia, somos ciudadanos del reino de Dios. Es algo diferente. Definitivamente, Noé, y con lo que ya hemos estado aprendiendo en los mensajes anteriores, podemos identificar que sí hay una diferencia, pero es necesario que profundicemos en esto, Noé, porque creo que hay diversidad de pensamiento. Creer que iglesia, que por estar en la iglesia, es que estamos dentro del reino de Dios. Así es que... Claro que sí, y esa diferencia es la que vamos a hablar. No nos va a alcanzar el tiempo para discernirlo todo en este tema, porque solamente vamos a estar aquí 15 minutitos, pero vamos a hacerlo en el próximo y tal vez en 3 presentaciones. Así es que para mí es primordial que mis hijos, los muchachos que nos ven, tú, Giovanna, todos los que se interesan en estos temas, conozcan la diferencia, porque hay una tendencia, como ya hemos dicho, de confundir las dos cosas. Y de hecho, en estos temas que nos lleve a aclarar este asunto, vamos a ver la iglesia desde 2 perspectivas: antes de la caída y después de la caída. Y la caída, a lo que me refiero con la caída, me refiero a cuando el hombre pecó por primera vez allá en el Edén, cuando el hombre decidió desobedecer. Eso es la caída. Una situación y una cosa era la iglesia antes de caer en pecado, y otra cosa muy diferente después, hasta llegar a lo que conocemos hoy como iglesia. Lo que tú conoces como iglesia, tú sabes lo que es la iglesia. Nuestros amigos saben lo que es la iglesia. Pero ese concepto de iglesia es muy diferente a lo que era el concepto original de Dios como iglesia. Ahora, ¿dónde nace el concepto de iglesia por primera vez? En la Biblia. Mira, Gemma, allá en el Edén, nosotros a manera de repaso sabemos de que Dios creó al ser humano con un propósito. Cuando Dios creó a la Tierra, al planeta Tierra, su propósito era traer a esta Tierra la influencia de su gobierno, que se conoce como el reino de Dios. Traer esa influencia aquí a esta Tierra. Lógicamente Él necesitaba representantes, y para eso creó al ser humano, y para eso le dio la investidura del Espíritu Santo, para que dirigidos por el Espíritu Santo, el ser humano gobernara esta tierra, dominara, tuviera potestad de esta tierra, de todo lo creado aquí en esta tierra. Él iba a ser el encargado, él iba a ser el mayordomo, él iba a ser el administrador. Entonces, en esa situación,
Dios le iba a transmitir las ideas de su gobierno directamente al ser humano y ellos las iban a llevar a cabo. Cuando ellos se multiplicaron, primero le dio el trato, la idea, el proyecto a Adán. Pero en Adán estaba toda la raza humana, para que una vez multiplicándose, esa fue una de las órdenes, multiplíquense. Una vez multiplicado el ser humano, ya iba a haber suficientes agentes en esta tierra para llevar a cabo el gobierno de Dios. Así como se gobierna en el cielo, ese era el plan de Dios, que así se gobernara este planeta Tierra, gobernado por el hombre y dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, esa era la iglesia antes de la caída. Interesante, Noé. Entonces, podemos mirar que nace la iglesia y el reino de Dios. Es muy importante, Noé, aprender este tema porque hay una gran confusión en creer que porque ya estamos dentro de la iglesia, estamos dentro del reino de Dios. Esa es una tendencia y no es culpa de la gente. Bueno, no vamos a nombrar culpables, no es responsabilidad de nuestros miembros de iglesia, de esas gentes sinceras que no tienen ningún conocimiento de Dios y que llegan a través del trabajo de los laicos de diferentes iglesias, de los líderes de las diferentes iglesias, ahora llegan al conocimiento de algo. Ese algo los lleva a interesarse, los lleva a arrepentirse de su pasado y ahora pertenecen a una iglesia. Entonces, pero pasa poco tiempo y vienen a sufrir frustraciones. ¿Por qué? Porque eso pasa en la iglesia actual que conocemos ahora. No pasaba en la iglesia antes de la caída, porque era una iglesia perfecta, así como Dios había creado todo perfecto. En ese entonces no se le había dado el nombre de iglesia, pero era la gente que estaba ahí con una misión de llevar a cabo el plan de Dios, la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y esa es la misión también por excelencia para la iglesia actual. Solamente que nosotros a través del tiempo se ha tergiversado la misión de la iglesia y el concepto de iglesia. Ahora, en la palabra de Dios, en la Biblia, no se escuchan, tú no vas a escuchar, lee todo el Antiguo Testamento. Y ustedes, amigos, ustedes, hijitos míos, tú, Gemma, no vas a encontrar la palabra de iglesia en todo el Antiguo Testamento. ¿Hasta dónde encontramos el concepto de iglesia entonces? Vamos a leer un versículo que se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 16 y versículo 18. Ahí es donde encontramos por primera vez la palabra iglesia, pero vamos a hablar un poquito sobre ello. ¿Qué dice ese versículo donde encontramos la palabra iglesia por primera vez? Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí hay algo muy importante que queremos mencionar, aparte de decir de que esa es la primera parte donde se menciona la palabra iglesia, y es mencionada ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. Ahora, el Señor Jesucristo ahí está usando una palabra griega. Esa palabra es iglesia. Nosotros la conocemos en español como iglesia, pero la palabra en el original griego es eclesia. Eclesia es la palabra que el Señor Jesús usa y que nosotros la traducimos como iglesia en español. Ahora, esa palabra griega implica mucho. ¿Por qué? Porque en la época de Jesús, ¿quién era el reino que estaba al mando, al control de todo el mundo? Era Roma, el Imperio Romano. Ahora, antes del Imperio Romano había otro reino que estuvo en control del mundo. ¿Quién era ese imperio? ¿Quién era ese reino? Era el imperio de los griegos. Por eso cuando viene Roma y derrota a los griegos y ahora él toma el control, fíjate, Gemma, que a mí me interesaría darle estos datos porque son importantes a mis hijos y a todo aquel que se interese. Mira,
Antes de los romanos estuvieron los griegos. Los griegos se caracterizaron por ser personas pensantes, grandes pensadores. Y yo estoy seguro que tú y nuestros amigos conocen algunos de ellos. Tú has oído hablar de Sócrates, de Aristóteles, de Platón. De él no. Ya te recordé tus años de estudiante, ¿verdad? Bueno, esos pensadores, esos filósofos eran griegos. Los griegos fueron caracterizados por ser grandes pensantes, grandes pensadores. Los romanos eran más bárbaros, eran más salvajes, más duros. Cuando los romanos derrotan a los griegos y ellos toman el control del mundo, ellos estudian la forma de pensar de los griegos y se enamoran de esa forma de pensar. Entonces ellos adoptan la filosofía, parte de la filosofía de los griegos, junto con su dureza, llegan a ser un imperio invencible. Entonces, esa palabra era bien usada por los griegos, la palabra eclesía, y fue ahora adoptada por los romanos y también la llegaron a utilizar ellos. Por eso el Señor Jesús, cuando estaba ahí frente a sus discípulos, Él estaba en los tiempos del Imperio Romano y Él usó esa palabra que todo el mundo conocía, la palabra eclesía. Y la palabra eclesía no es una palabra religiosa, no es una palabra que tiene que ver con espiritualidad. Tanto los griegos como los romanos utilizaban la palabra eclesía para referirse a un grupo de personas escogidas por el rey o por el emperador para que el rey o el emperador les transmitiera sus ideas, su forma de pensar, y ellos la implementaran en forma de leyes y la transmitieran al pueblo. No, y yo tengo una pregunta. He escuchado en algunas personas, porque no quisiera mencionar, tú sabes, nombres específicos, pero cuando leímos esta cita bíblica acerca de que Pedro, y sobre Pedro edificaré mi iglesia, y eso atribuye de decir, esta cita bíblica aplica a mi religión, aplica a que aquí se edificó nuestra iglesia, y por esto estamos, como bien dijiste, tú mencionaste, en la Biblia poco se habla de iglesia, ¿verdad? Entonces cuando se viene a sonar iglesia, ellos dicen, aquí se edificó nuestra iglesia. ¿Qué hay de eso, no? Qué interesante punto acabas de tocar. Y a mí me interesa que ustedes, hijos míos, conozcan esto, porque les va a ahorrar mucho tiempo y les va a evitar mucha confusión. Efectivamente, como tú lo dices, hay unas personas que toman este versículo para decir, mira, mi iglesia es la verdadera, porque aquí el mismo Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro, quien es para mi iglesia el sumo sacerdote, el primer pontífice. Esos hermanos tienen como líder mundial de su organización a una persona que lleva el título de Papa y de Roma. Ahora ellos dicen, nuestro primer Papa fue Pedro, porque en él dijo el Señor Jesucristo que él iba a edificar su iglesia. Entonces, como Pedro, en quien se edificó la iglesia, fue nuestro primer Papa, pues esa es nuestra iglesia. Y muchos sabemos a quién nos referimos, pero no es eso lo que el versículo está aquí diciendo. No está diciendo que sobre Pedro estaba depositando los cimientos de la iglesia. Lo que el Señor Jesús aquí está diciendo, le dice, fíjate cómo nació esta plática, porque el Señor Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿ustedes qué han oído allá la gente que dice de mí? Y le empiezan a informar, dicen, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres uno de los profetas. Y escucha al Señor sus respuestas, de esa manera Él se da cuenta lo que allá el pueblo piensa sobre Él. Pero ahora les pregunta a ustedes, dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién dicen que soy yo? Y le dice Pedro, dice, oh, tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente.
Entonces el Señor Jesús se queda maravillado y le dice, eso no te lo reveló ningún hombre, eso te ha sido revelado del cielo, porque efectivamente yo soy Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le dice, ahora viene y le dice esto, dice, yo también te digo, ya cuando Pedro le dijo a él, a Jesús, lo que él era, dice, tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Lo acepta el Señor Jesús, dice, y realmente no te lo revelo carne, sino mi Padre. Ahora yo te digo lo que tú eres. Dice, yo te digo que tú eres Pedro. Pedro, ¿has escuchado una palabrita por ahí que dice Petra? Que se llama Petra. Petra quiere decir piedra. En otras palabras, el Señor Jesús estaba diciendo, tú eres Pedro, la piedra. Y mi iglesia, yo la voy a edificar, pero no sobre la piedra. Yo la voy a edificar sobre la roca. Hay una diferencia, ¿verdad? Sí. ¿Y la roca quién es? Cristo. Cristo. Y Pedro le había dicho, tú eres el Hijo del Dios viviente, y ahora le dice, tú eres Pedro, la roca, pero cuando yo fundamente mi iglesia, yo no la voy a edificar sobre una piedra, yo la voy a edificar sobre la roca. Jesús no dijo yo soy la roca, porque también hay algunos amigos que argumentan a este primer grupo que nosotros definimos como que toman a Pedro como su primer pontífice. Los otros hermanos, que tampoco vamos a decir quiénes son, nombres, ustedes saben quiénes son, le argumentan a estos otros hermanos diciendo, no, Jesús dijo que él iba a ser el fundamento de la iglesia, porque cuando le dijo a Pedro, sobre esta roca, se señaló él mismo. ¿Dónde dice el versículo que se señaló a él mismo? No dice. No dice. Y hay muchas personas que creen así, que dicen que cuando el Señor Jesús le estaba diciendo a Pedro, que él le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero, ¿de dónde sacamos que el Señor Jesús se señaló a él mismo? No, lo que el Señor Jesús le está diciendo a Pedro es esto. Le está diciendo, mira, lo que tú me acabas de decir de que yo soy Jesús, el Hijo del Dios viviente, ese es un gran concepto. Es un concepto tan grande que no es de ti mismo. Es más que ninguna carne ni sangre te lo ha revelado. Ese concepto es tan profundo, tan amplio y tan difícil de entender si no te llega la iluminación del Espíritu Santo, que ese concepto te ha llegado de Dios. Sobre ese concepto es que yo voy a edificar mi iglesia. ¿Cuál concepto? El concepto de que yo soy Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y ahí es donde en ese concepto se basa el reino de Dios. Interesante. Ese es el concepto. Jesús, el rey del universo, el rey de este mundo, el rey del planeta Tierra, es Hijo del Dios viviente. Y ese es el concepto que le debería de servir de fundamento a la iglesia, que Jesús estaba pronunciando por primera vez ahí en esa conversación con Pedro. Entonces, queridos hijos, queridos amigos, no nos alcanza el tiempo porque solamente tenemos 15 minutos y ya me pasé unos minutitos, pero en este momento quiero despedirme diciéndoles que vamos a seguir hablando sobre el tema de la iglesia y el reino en la próxima presentación, pero solamente quise mostrarles dónde inicia la primera palabra, la primera referencia al concepto iglesia. Y esta vez solamente me dio tiempo de introducir qué significa la iglesia, que es un grupo de personas escogidas por el rey o el emperador para que lleven a cabo su voluntad. En el reino de Dios significa lo mismo. Es un grupo de gentes que están conectadas con el gobierno del cielo, entienden el gobierno del cielo y ese gobierno lo van a traer ellos aquí a esta tierra. Y esa es la misión de la iglesia. Así es que, ¿tu iglesia hace eso? Tu iglesia está en contacto con el gobierno del reino de los cielos y es ese gobierno el que trae a esta tierra. ¿Tu iglesia hace eso? Entonces no te preocupes. Pero si tu iglesia no hace eso, tampoco te preocupes, porque la iglesia no te va a salvar. Tú llega primero al conocimiento del reino de los cielos y después vas a ser feliz en tu iglesia.
Vamos a continuar hablando sobre esto en el siguiente tema. Por hoy me despido, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Gracias, Noé. Solo quisiera que si alguno de ustedes tiene una duda, una pregunta, por favor de escribirla ahí para que Noé en la próxima ocasión pueda contestarles. Gracias, Noé. Claro Hasta que sí. pronto.